Amados, hoy 12 de octubre vamos a continuar con la serie de predicaciones que hace un tiempo ya nos hemos propuesto. Y el día de hoy vamos a seguir. Esperamos que el Señor nos dé la diligencia para poder terminar el día de hoy, aunque a veces nos profundizamos algunos pasajes, ¿verdad? Pero estamos en este punto tan precioso acerca del estado pecaminoso, los hábitos pecaminosos y los actos pecaminosos. Amados hermanos, el ser humano, aún el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Miserable de mí. Decía que en él moraba el mal. ¿Cómo es esto, hermanos? Es que esa es la situación del ser humano, aún el santo más santo que habitó en esta tierra, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, aún, amados hermanos, tenía un estado pecaminoso, hábitos pecaminosos, la inclinación natural, la disposición natural por su naturaleza humana caída a querer pecar. Y después, por la práctica de pecado en su estado caído, se generaba hábitos pecaminosos difíciles tal vez de desarraigar. Y lo llevaba luego a cometer actos pecaminosos de pensamiento, de afectos, deseos y externos, palabras, obras. Y vemos en la Biblia el testimonio, y lo vemos, abrimos la ventana de la casa y vemos todo el pecado, tanta impiedad, tanta maldad. Una serie de pecados que sale del corazón del hombre. Del corazón del hombre brota todo el mal. Pero ¿cómo se trata ahora? Si el creyente, si ahora una persona ya está en Cristo, si ahora uno ya es nueva criatura, si ahora uno ya tiene un nuevo corazón y unos nuevos afectos, una nueva voluntad para hacer el bien, realmente ahora sí puede hacer el bien, y una nueva mente ahora, la mente de Cristo, en la cual ahora nosotros anhelamos escuchar la palabra y entendemos sus mandamientos por su Santo Espíritu. Ahora nosotros sabemos, amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora queremos mortificar nuestros pecados por aquella obra que hace el Señor en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva a toda verdad y nos lleva a dar gloria al Señor. Entonces solamente el cristiano, el regenerado, ahora va a querer anhelar estas cosas que estamos meditando a lo largo de unas 5 o 6 prédicas atrás. Mortificar su pecado y vestirse del nuevo hombre. Como decía Romanos 8, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces el cristiano va a buscar ocuparse de las cosas del Espíritu, pues el ocuparse de la carne es muerte. Porque ahora el cristiano ya tiene vida juntamente con Cristo. Ahora ya anhela guardar los mandamientos. Ahora quiere vivir conforme al Espíritu. Ahora anhela aprender más de los mandamientos. No existe un tope para el cristiano. No hay ninguna manera en un cristiano puede decir, ya es suficiente, hasta aquí nada más, ya mira, me hablaste mucho de la ley de Dios, hasta ahí nomás, ya, más santidad ya no existe eso. No, de ninguna manera. Gálatas 5 también nos decía que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y estamos viendo estas contraposiciones a lo largo de todas estas meditaciones últimas. No satisfacer los deseos de la carne y andad conforme al Espíritu. Despojaos del viejo hombre, decía Efesios 4, y vestidos del nuevo hombre. Lo que tenemos en la Biblia, amados hermanos, es un compendio para el cristiano de mandamientos. Para todo el mundo realmente, pero para el cristiano que ahora sí quiere guardar los mandamientos, entonces hay una senda de mandamientos, de abstenciones. No hacer esto, sí hacer aquello. Vivir conforme al Espíritu, no vivir conforme a la carne. Vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y despojarnos del viejo hombre. Sed imitadores de Dios como hijos amados, decía Efesios 5. Y así, amados hermanos, hemos ido a lo largo nos hemos propuesto ir a todos los libros del Nuevo Testamento e ir a ciertas porciones de aquellos libros y poder ver esta enseñanza, este mandato del Señor que nosotros tenemos que hacer para tratar con nuestros hábitos pecaminosos y actos pecaminosos. Y nos quedamos, amados hermanos, ahí vimos las últimas 2 prédicas, 1 de Juan y 2 de Juan. 2 de Juan fue la última prédica y 1 de Juan la antepenúltima. Y en 1 de Juan, amados hermanos, quiero hacer ciertas acotaciones más de este precioso pasaje. Perdón, en 2 de Juan. En 2 Juan decía, en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. 2 Juan, versículo 4.
conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucha alegría, mucho regocijo, dice el anciano Juan, el apóstol Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Qué precioso, andando en la verdad. ¿Quién es el verdadero? Cristo, Dios. ¿Qué es la verdad? Su palabra es verdad. Él es la verdad. Y el apóstol Juan se lo regocijaba mucho porque algunos hijos de esta mujer elegida, dice él, andaban en la verdad. Caminaban conforme a los mandamientos, guardando la palabra del Señor, andando en la verdad, amados hermanos. De eso predicamos aquella vez. Caminar guardando sus mandamientos, vivir guardando sus mandamientos, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios en el camino trazado por el Señor Jesucristo. En Josué 22:5 dice la palabra del Señor, Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Andar en la verdad. Eso es andar en la verdad. Andéis en todos sus caminos. En todo, amado hermano, no puede existir alguna doctrina en las Escrituras la cual tú digas, esto no voy a hacer, esto no voy a andar. No, andar en todos sus caminos. No puedes encontrar tropiezo en una doctrina de Cristo, en ninguna de ellas. A medida que vas aprendiendo, tú tienes que andar en todos sus caminos. Noten esa palabra todos. Y ahí especifica qué es andar en todos sus caminos. ¿Qué dice luego? Que guardéis sus mandamientos. Eso es, amados hermanos. Pues es incompatible que una persona que haya vivido en el mundo transgrediendo la ley de Dios y que Cristo haya muerto por esta persona para que lo salve y lo rescate de los pecados y haya muerto por su pecado para que siga viviendo en el pecado. No, eso es incompatible, es un gran problema. De ninguna manera el Señor nos ha salvado para que nosotros hagamos, como dice el apóstol Pablo, buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el camino trazado por Dios desde la antigüedad, a lo largo de todas sus escrituras. Y aquí está el mandato, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, amados hermanos. Noten ustedes una reminiscencia de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es lo mismo, amados hermanos, guardar sus mandamientos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y así mortificas tú tus pecados. En Deuteronomio 10:12 también dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Israel espiritual, amados hermanos, somos nosotros, los que estamos en Cristo, los que somos judíos, no en lo exterior, sino en lo interior, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué te pide Dios a ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes nuevamente, todos sus caminos. Ninguna de las doctrinas que son predicadas en el púlpito pueden ser, y que son bíblicas ciertamente, pueden ser de tropiezo para ti. Ninguna de ellas. Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Oh, amados hermanos, estas palabras le dijeron al Señor Jesucristo, y ciertamente es y era verdad que el Señor Jesucristo enseñaba el camino de Dios con verdad. El camino, la verdad y la vida, que es Cristo. El camino que es de guardar sus mandamientos, amados hermanos. Mira, y el Señor Jesucristo dejó mandato a nosotros que vayamos y hagamos discípulos, que providencialmente hoy día también nuestro hermano lo dijo temprano. Hacer discípulo, enseñándoos todas estas cosas, dice el Señor. Amados hermanos, eso es. No es dejarlos, les predicamos y los dejamos ahí a la yabá. A ver que anden como quieran o como puedan. Y que piensen como quieran. Y que hagan lo que quieran. No, no es así, amado hermano, hermana. Sino que te enseñemos. Prepárense, hermanos, hermanas, por favor.
y prediquemos la palabra del Señor. Entonces nuestro Señor enseñaba el camino de Dios con verdad. Amados hermanos, todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo, que no había rehuido anunciaros, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios que está aquí, amado hermano, amigo, amiga. Amados, en Job 21:14, vayan a Job 21:14, por favor, vayamos a Job 21:14. Dice, léanlo hermanos, por favor. Job 21:14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Oh, bendito Señor, me ayude a decirles acerca de este versículo. Oh, el mundo está en tinieblas, el mundo entero está bajo maligno. El mundo está ciego espiritualmente para que le diga a Dios, no queremos el conocimiento de tus caminos. No quiero conocer el camino que tú has trazado. No quiero conocer acerca de tus mandamientos. No quiero conocer acerca de mi persona, de lo vil que soy. No quiero conocer. No quiero conocer el camino, Señor, recto que usted demanda, el camino del bien. No quiero conocer. La palabra lo dice, no queremos el conocimiento de tus caminos. El apóstol Juan decía, mucho me regocijé a la mujer elegida de haber visto a tus hijos, algunos de tus hijos andando en la verdad, andando por esos caminos de la verdad. Y acá habla de otras personas que dicen, no queremos el conocimiento de tus caminos. No quiero conocer lo que Dios dice. No me hables más de Dios. Qué terrible. Qué terrible. Por favor, si tú estás en esta situación, mira, examínate para que corras a Cristo, que en Él puedes encontrar perdón de pecados. O Jeremías 44, recuerdan también ustedes cuando a Jeremías les traía la palabra a Jehová. ¿Y qué le respondieron? La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No la oiremos de ti, le decía. Alguno tiene un corazón así en este momento, por favor, le ruego que se arrepienta delante del Señor, porque son versículos que les traigo acá del Señor. Hasta que Dios hace el llamado a sus escogidos, y el elegido responde, y Jonás 3:8 nos dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahí está. Y el creyente responde, y se convierte en su mal camino, un camino que no era de la verdad. Y luego vemos a hombres en el Antiguo Testamento y a lo largo de la Biblia andando en la verdad, aparte de estos hijos de la mujer elegida de segunda de Juan. Vemos en Génesis 5:22 a un hombre, ahí nada más después de 6 generaciones, después de Adán, ya la gente se había desviado terriblemente. Y vemos a un hombre, Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Este hombre Enoc se convirtió a los 65 años y vivió luego de eso 300 años. ¿Cuántos años vivió? 365. Un año de años vivió él. Y se le pasó 300 años predicando el evangelio a sus parientes que se habían perdido, y de quien habla el libro de Judas, que vamos a llegar dentro de un momento, porque ya el evangelio había sido torcido y la impiedad estaba rampando. Pero dice, caminó Enoc con Dios. Era amigo de Dios, obedecía a Dios, caminaba, andaba en la verdad, como lo que dice segunda de Juan, andaba en la verdad. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y no murió porque él fue traspuesto. Él no murió. O como Noé, que dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él andaba en la verdad. Joven, señorita, niño, niña, adulto, anciano, camina en la verdad. Y esto empieza, como decíamos la prédica pasada, un niñito, ¿cuándo empieza a caminar? Para que camine, ¿qué tiene que pasar? Gatear, me decía, sí, pero más atrás, ¿qué tiene que pasar? Tiene que nacer. Así, para que puedas caminar en la verdad, tienes que nacer de nuevo. Esa obra poderosa de Dios tiene que pasar en ti. Por tanto, conviértete. Cree en Cristo de verdad, de corazón. Deja el impío su camino y vuelvas a Dios, por favor. No hay otra manera. Esto no es repetir una oración. Esto no es firmar un papelito. Esto no es una convicción que sale de un corazón perverso y engañoso. Esto es una obra poderosa de Dios. Todos sabemos aquel pasaje tan precioso cuando nuestro Señor estaba caminando y muchas personas iban tras Él y Él se voltea y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, de tantos miles que había ahí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Deje cualquier cosa que está primero antes que yo y mis mandamientos. No hay otro camino. Él no buscaba popularidad. Él no buscaba seguidores. Él no buscaba una iglesia llena de miles de personas. Él predicaba el evangelio precioso, puro. Esas palabras de vida que llamaban al arrepentimiento al hombre que andaba muerto en delitos y pecados, pecando contra Dios y contra su prójimo. Algunos creyeron y muchos no. Ahí está, con Dios caminó Noé. Y así, como dice Job 23:11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Entonces ahora sí, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ahora la persona regenerada, convertida, ahora quiere y puede guardar los mandamientos de Dios. Y eso es lo que venimos aquí a exponer. Amado hermano, hermana, si quieres, si eres creyente, verdaderamente tienes el poder para mortificar tu pecado. Tienes el poder de Dios. Y en 1 Pedro 2:21 dice, para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Estás siguiendo las pisadas de Cristo? Cada vez más te pareces a Cristo. Hermana, hermana, cada vez más se puede ver en ti más de Cristo. Cada vez cuando conversamos contigo, se puede ver que Cristo está ahí viviendo. Mira. Y en el versículo 5 de 2 Juan decía, ahora te ruego, señora, le sigue hablando Juan a esta mujer creyente, de quien sus hijos andaban, algunos de sus hijos andaban en la verdad. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amados, esto hemos meditado la última semana que predicamos. No quise traer lo que le traje hace un momento. Y esta porción también ya la meditamos, pero quiero llegar a un punto. Recordemos que el apóstol Juan está diciendo que nos amemos unos a otros. El amor no es el amor del mundo. El mundo dice amor. Tiene una manera de pensar de lo que es el amor, ¿verdad? Un amor mundano, un amor. No existe un amor bíblico fuera de la palabra. Es más, una persona que no es creyente no puede amar en la verdad. ¿Por qué? Porque no ha recibido el amor de Dios. El amor de Cristo, el amor de Dios, como vamos a ver también en las clases de la tarde, se goza en la verdad. No se goza en la justicia. Y luego dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. No hay un amor a Dios aparte, ajeno a guardar sus mandamientos. Como dice el apóstol Juan en las otras epístolas. No puede decir alguien, yo amo a Dios, pero aborrezco su palabra, aborrezco sus mandamientos. No, eso es una mentira, se está engañando. No. Y acá dice, y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Ya está. Simple, sencillo. Aquí está clarísimo. Este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todo lo que está aquí.
¿Quieres aprenderlo? ¿Quieres aprender a amar de verdad? Aquí, en su palabra, encontraremos entonces cómo podemos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros parientes, amigos, amistades, vecinos. Aquí está la manera de amar correctamente y verdaderamente. No lo que te diga tu corazón. Tu corazón es engañoso. Entonces el apóstol Juan le dice a esta mujer elegida, este es el amor, que andemos sus mandamientos. Y luego le dice, este es el mandamiento que te doy, que nos amemos unos a otros. Y luego en el 7 dice, ¿por qué le está diciendo? Como si la mujer dijera, ¿por qué me estás diciendo esto, apóstol Juan? Aquí está en el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahí está. El amor entonces basado en la verdad protege de la herejía, protege del error, protege del engaño. Porque ese por qué no está ahí puesto en las escrituras, en el griego, por las puras. No, ese por qué conecta lo anterior. Así que hermanos, amémonos en la verdad, amémonos conforme a la palabra y exhortemos a nuestro prójimo conforme a la verdad. Las bellas palabras de vida demos a nuestro prójimo, porque eso le va a proteger del error que tal prójimo puede estar escuchando en cualquier lado. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está. La gente está expuesta a la mentira, al engaño, al anticristo, a las doctrinas de demonios, como dice el apóstol Pablo también. Así que vas a un lugar tú donde te hablan bonito, no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de la negación a ti mismo, no te hablan de tu pecado. Y tú estás feliz, alegre, campante ahí. Te están engañando. Estás yendo caminito ahí a la condenación eterna. Pero te sientes bien, porque no te hablan del pecado, no te exhortan. Mira, por favor, el Señor Jesucristo no hizo eso. Si no, no lo hubieran llevado a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y miren esta advertencia tremenda, el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Perseveras en la doctrina de Cristo, no solamente en lo que tú crees acerca de la persona de Cristo, sino que en lo que Él enseñó aquí, estando en su carne, aquí en la tierra, en su estado de humillación. Mira, si tú te extravías, si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y por el contrario, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sencillo el lenguaje del apóstol. El que persevera, el que no persevera. El que no persevera, ¿verdad? Ahí va según su manera de pensar, no conforme a las escrituras, sino su manera de pensar. Y no sigue los mandamientos de Dios. Y no sigue puestos sus ojos en Cristo. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que tiene al verdadero Cristo, que es Dios y hombre. Dos naturalezas completas y perfectas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que dice el Señor, recíbelo, escúchale, no pasa nada. Escuchad todo, retened lo bueno. No dice eso. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, no es que no te pasa nada, también estás pecando. ¿Dónde dice? Participa en sus malas obras. Amados, hasta ahí nos vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Vamos a ir solamente al versículo 11. Para que vean ustedes aquí el contraste que hace nuestro Señor acerca de lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Tú que quieres tratar, hermano, hermana, con tus hábitos pecaminosos y tus actos pecaminosos, escucha lo que te dice el Señor, que es para tu bien. Tú que quieres escuchar las bellas palabras de vida, mire con cuánto amor el apóstol Juan dice, amado, a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
No imites lo malo. ¿Quieres saber qué es lo malo? El pecado. Cualquier persona que practica el pecado, todo lo que es pecado que vemos aquí en su preciosa palabra del Señor acerca de cuántos relatos acerca del pecado y de las consecuencias. No imites el pecado, sino lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué es algo bueno? Lo bueno es lo único bueno es lo que sale de la boca de Dios. ¿Quieres hacer algo bueno? Solamente lo puedes hacer en fe si estás en Cristo. ¿Quieres hacer una buena obra? Solamente lo harás si lo haces para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado y no para que tú seas exaltado. ¿Quieres hacer algo bueno? Si lo haces conforme a su palabra, no a tu manera de pensar, conforme a su bendita palabra, eso es algo bueno. De otra manera no es bueno. Imita lo bueno, no lo malo. El que hace lo bueno, ¿qué dice? Es de Dios. Hace lo bueno, conforme a su palabra, para la gloria de Dios, unido a Cristo, en Cristo, eres de Dios. Pero el que hace lo malo, ¿qué dice ahí? No ha visto a Dios. ¿Practicas el pecado? Sea un acto pecaminoso externo, tremendamente malvado, o simplemente una mentira. Simplemente digo no porque sea simple, sino por la discriminación que suele hacerse en el mundo, ¿verdad? Una mentirita piadosa. No. Así sea, incluso en tu corazón, en tu pensamiento, ahí en tu lecho, en tu cama, un pensamiento pecaminoso. El que hace lo malo no ha visto a Dios. El que ama hacer lo malo, el que anhela hacer lo malo, está tramando la iniquidad, la maldad. No ha visto a Dios, no conoce a Dios. ¿Qué clase de Dios tiene? Es como que estuviera diciendo el apóstol. Lo mismo que dice Salmos 34, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Lo mismo. Salmos 34. Así que hermanos, vemos lo mismo en 3 de Juan, 2 de Juan, 1 de Juan, 3 de Juan. Lo vamos a Judas, al libro de Judas. ¿Estamos ahí, hermanos? Y Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Hasta ahí un momento. Noten las palabras que usa Judas, el hermano del Señor Jesucristo, no Judas Iscariote para los que nos visitan. Amados, dice, se dirige a los creyentes. Y luego dice, por la gran solicitud. Es como que su corazón estuviera ardiendo de Judas. Y dice, tengo una gran solicitud de escribirles. Ya, quiero escribirles ya. Una gran solicitud que tenía de escribiros. ¿Y de qué quería escribirlos? Acerca de nuestra común salvación. ¿Salvación de qué? De la ira venidera. Salvación de la condenación. Salvación de Dios, de la ira de Dios por causa del pecado. Los que tenemos la fe salvadora, tenemos esa común salvación. ¿Por qué? Aquí dice, mire, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren qué tremendo, ¿no? Muchos suelen decir, no, ¿qué estás hablando? No, que tú nada más tienes esa fe, no, tú nada más tienes la verdad. No, la palabra no está hecha para contender, dice. Acá dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Oye, ¿note usted esa palabra? Contender ardientemente. No nos está llamando a agarrar un arma, ¿no? O a insultar o gritar contra otro. No. Pero está llamándonos a presentar defensa del evangelio y defensa de la verdad y exponer la verdad tal cual. Contender ardientemente, incluso nuestra vida misma también. Ardientemente, ¿qué le hace pensar eso, amado? Ardientemente. Desde las entrañas. Con amor, ¿verdad? Con ese ardor y ese celo por la palabra del Señor. Ardientemente, ¿por qué dice?
Por la fe. ¿Qué fe es esta? La fe salvadora. La fe que viene de Dios. La única fe que salva. La fe en el Señor Jesucristo, en el Señor y Salvador Jesucristo, quien vivió, murió y vive. Resucitó y vive. ¿Verdad? Por nosotros. Ardientemente por la fe. Dice, ¿qué cosa? ¿Que una vez la obtuviste tú mismo? No. Que ha sido una vez dada. ¿Qué nos enseña esto? Como dice el apóstol Pablo, que es un don de Dios. La fe dada. La fe que fue dada. O tú, hermano, hermana, creíste, sí. Pero ¿cómo creíste? Pues ese don te lo dio Dios. No creíste de otra manera. Ese don te lo dio Dios. Te lo dio Dios. Y claro que tu fe te salvó, pero esa fe te fue dada. Así como el arrepentimiento. Porque de un corazón perverso no puede salir una fe salvadora. ¿Verdad? Una fe dada a los santos. Dice el erudito Simón Kistemaker, debes esforzarte sin distraerte, a fines de lograr la meta, asirte de Cristo en todo momento. Debes ser abnegado para superar obstáculos en este mundo, evitar peligros, ocasiones de caer en tentación, y si fuese necesario aceptar el martirio por la causa del Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos en la propagación del Evangelio y en la búsqueda de la derrota del error y de la herejía, venga de donde venga. Fin de la cita. Eso es, ¿verdad? Contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿La fe dada a quiénes? A los santos. Porque si nosotros hemos creído y tenemos esa fe, ya somos santos en Cristo Jesús. Ya hemos sido apartados para el servicio de Dios. Bendito Señor, ¿verdad? Solamente el incrédulo puede decir, ah, qué exagerado, mira qué tanta santidad busca acá esta persona, este varón, esta mujer. No, no. Porque esta fe, que es un don de Dios, no es una fe producida por una persona. No viene de una persona. Versículo 4, amados. ¿Por qué le dice esto Judas acá a los creyentes? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hasta ahí un momento. ¿Por qué escribe esto, hermano Judas? Ah, porque hay algunos hombres que han entrado, ¿qué dice? Manifiestamente, pomposamente, encubiertamente, camuflados, encubiertamente. Dentro de la iglesia, el apóstol está diciendo eso, Judas, han entrado encubiertamente, el hermano Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Note lo que dice ahí. Desde antes, ¿cuál desde antes? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? Habían sido destinados para esta condenación. La doble predestinación. Amados hermanos, son personas que por causa de su pecado van a ser condenados. Ya el Señor lo determinó. Desde antes, dice. No que haya pecado en Dios. No que la maldad esté en Dios. Hombres destinados para esta condenación. Y luego, ¿qué dice? Hombres impíos. Pero no está hablando de hombres impíos que no conocen nada de la religión, sino dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ah, es gente que dice, yo soy cristiano. Yo tengo la gracia de Dios, soy cristiano. Claro que creí, mira, hice esto, lo otro. Pero acá dice, hombres son, ¿qué dice? Impíos. O sea, realmente tienen un corazón torcido, un corazón no regenerado. Y aman su pecado. Y aborrecen la verdad. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, bueno, pues estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Vamos a pecar. Podemos tomar cerveza, no hay problema. Podemos cometer este otro pecado, podemos hablar esta palabra, no hay problema. Y si se levanta alguien a decir eso no es propio de una fe salvadora, dice, no, eres exagerado. Ese es un fariseo. Ese es un exagerado. No, acá dice hombres impíos que están convirtiendo en libertinaje
la gracia de nuestro Dios. No les ha amanecido, porque están viviendo en el pecado, amando su pecado y no amando la verdad, no viviendo conforme a la verdad. No aman las escrituras, los mandamientos de Dios. Porque para que pase eso, tiene que haber una obra interna. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Son hombres impíos, están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y con eso que están demostrando, por ahí lo dicen, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, con esa manera de obrar, con esa impiedad, con ese libertinaje, están demostrando que no conocen a Dios, negando a Dios. Por más que lo que digan externamente, la boca para afuera, con esa impiedad, amados, están demostrando que están negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al versículo 5. Y en el versículo 5, Judas les dice, les da 3 casos, 3 situaciones, como diciéndole a los que están escuchando y advirtiendo también a aquel que puede estar escuchando y que es un impío, por ejemplo. Y le dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pone la primera situación. Aquellos que nosotros hemos leído en el libro de Éxodo, salieron ahí de Egipto, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué pasó con ellos? Que no tenían la fe salvadora, simplemente tenían la fe en ese tiempo, creían en los milagros, creían que podía caer maná del cielo, así como en Juan capítulo 6. Creían eso, pero no tenían al Dios vivo y verdadero en sus corazones, y por tanto no amaban la verdad, y aborrecían a Moisés, y aborrecían la verdad. Y aquí Judas dice, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿salvado de qué? De su esclavitud, pero no del pecado. Salvado al pueblo, porque dice, después destruyó a los que no creyeron. O sea, hermanos, no tenían fe salvadora. Primer caso que pone Judas. Segundo caso, segundo ejemplo que pone, o segunda situación, segunda advertencia que pone Judas. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Miren este ejemplo que pone Judas. ¿Quieren saber? Miran, esos hombres que no creyeron ahí en los tiempos de Egipto, cuando los sacó, el Señor los sacó. Hay otro ejemplo más. Los ángeles, que no guardaron su dignidad, que llegaron a ser ¿quiénes? Los demonios. ¿Qué pasó con ellos? Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué dice? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, Judas está tocando alto, está diciendo, mira hermanos, mira amigo, amiga que estás escuchando, con Dios no se juega. Con la religión verdadera no se juega. Ya pasó esto con aquellos hombres que salieron de Egipto. Pero mira, hay otros más poderosos que tú. Muchísimo más poderosos que son esos ángeles que pecaron, que cayeron, no guardaron su dignidad. Ellos también están reservados para el día del juicio. Por si alguno dice, no, yo tengo más poder. No, esos ángeles. Versículo 7, tercer caso que pone Judas. Tercer ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿qué dice? ¿Se salvaron? No. Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, hasta este momento esas personas están sufriendo el castigo del fuego eterno. En este preciso momento que estamos predicando, aquellas personas están ahí en el infierno condenadas por causa de su pecado. 3 ejemplos los pone Judas, para que tú puedas moverte, por favor, y puedas reconocer en todos estos pasajes que estamos viendo hasta aquí, amado, amigo, amiga, la manera de vivir que debe ser conforme a la piedad, conforme a la justicia, conforme a la santidad. Y llegamos al versículo 8 y dice, no obstante, de la misma manera también, dice, estos soñadores.
O sea que ya dejó los 3 ejemplos. Ahora regresa ¿con quién? Con esos hombres impíos que entran encubiertamente. ¿Qué hay con eso? Ahí de esos habla ahí. Acá está. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que el Señor ha puesto en una iglesia? Pastores, maestros. Pero no, son soñadores que rechazan la autoridad, no quieren sujetarse a una autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos, ¿de quién estos está hablando? De los hombres impíos, de los soñadores. ¿Pero estos qué? Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Qué tremendo, ¿no? No se olvide que son hombres impíos que han entrado encubiertamente a una iglesia, pero que viven impíamente y están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y con eso están demostrando que no conocen a Dios. Por eso dice, y niegan al único Dios. No conocen a Dios. Y entonces dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Tengamos cuidado, amados, todos los que estamos aquí, tengamos sumo cuidado. Lo que se enseña conforme a las Escrituras, amados hermanos, acá. Tengamos cuidado de blasfemar de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire cómo empieza el versículo 11 con una maldición. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es el camino de Caín? El camino, recuerdan, mira, el camino, dice, mucho me regocijé, dice el apóstol Juan, de ver a tus hijos caminando en la verdad. Ahora dicen aquí, dice, muchos han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, amados hermanos, Caín no era creyente, él no tenía la fe salvadora, mientras que Abel creía en Cristo y se fue a ofrecer sacrificios que tipificaban al Señor Jesucristo porque él tenía la fe salvadora. Caín no tenía la fe salvadora y se quería presentar con sus propios méritos delante de Dios por otro camino que no era el camino establecido por Dios. Han seguido el camino de Caín y luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam. ¿Cuál fue el error del Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Balaam, en términos resumidos, por plata, por dinero, enseñó a Balac para que la gente en ese tiempo en Israel pecara y fuera rechazada por Dios. ¿Y quién puede seguir ahora un camino en el lucro, en el error de Balaam? Aquel que por plata se va a predicar y predicar cualquier cosa, no importando, no les importa predicar la verdad o la santidad o el evangelio, con tal que la gente deje su plata. Si queremos resumir en algunas palabras. Y mucha gente ya así, ¿verdad? Por tanto, si analizamos esto, amados hermanos, podemos pasar mucho tiempo analizando esto, podemos ver muchas personas ahora de hoy en día, maestros, predicadores, etcétera, que encajan en estas personas que se fueron, digamos, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, siguiendo como ejemplo a Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué dice contradicción de Coré? ¿Qué es lo que hizo Coré? Contradijo a Moisés. Se opuso a Moisés. ¿Quién era Moisés? La autoridad. Se opuso a la autoridad. Se opuso a la autoridad. ¿Y cómo puede pasar eso en una iglesia ahora? Cuando las personas se oponen a la autoridad puesta por Dios. ¿Y qué autoridad ha puesto Dios en una iglesia local? Los pastores. Miren, por favor. Perecieron, dice, en la contradicción de Coré. Porque el que rechaza la autoridad puesta por Dios, rechaza a Dios mismo. ¿Y qué dice? Versículo 12. Estos, ¿de quién está hablando? De esos hombres impíos. Estos son manchas en vuestros ágapes. En vuestros ágapes, en vuestras reuniones que ustedes puedan tener, ¿no? Son manchas en vuestras ágapes. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué es apacentarse a sí mismo?
Un pastor se va y apacienta a las ovejas, ¿verdad? Un pastor que vaya y se pacienta a sí mismo, ¿qué nos deja entender? Que está pensando, está velando por sí mismo, por su bolsillo. Se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Las nubes que el Señor forma, ¿verdad? En los cielos. ¿Para qué sirven? Son llevadas por el viento, los llevan a la sierra. ¿Y qué pasa en la sierra luego? Comienza a llover y produce un bien, ¿verdad? Porque riegan, pasan los ríos, riegan las tierras y producen las cosechas. Pero una nube sin agua, ¿servirá de algo? Ya miran cómo usa Judas este lenguaje. Nube sin agua. Como diciendo, oye, tú miras ahí la nube, pero no sirve de nada. No produce nada, nube sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Noten el lenguaje que usa Judas. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Miren qué cosas tan tremendas, el lenguaje que usa Judas. ¿Por cuánto tiempo va a ser la oscuridad de las tinieblas? Eternamente, dice ahí, el infierno es eterno. Y llegamos al versículo 14 y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. El séptimo nieto de Adán, Enoc, ya predicaba acerca de estos hombres impíos que habían en esos tiempos y que vendrían también a haber en estos postreros tiempos. Porque dice, de estos también, o sea, de estos que está hablando Judas en este tiempo, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuándo va a venir el Señor con sus santas decenas de millares? ¿La primera venida? La segunda venida. O sea que Enoc ya profetizaba acerca de la segunda venida de Cristo también. No que no predicaba el Evangelio, pero profetizaba acerca de la segunda venida de Cristo, quien va a venir con sus santas decenas de millones de millares. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes más? Los creyentes que están ahora en este momento ya alabando a Dios sin pecado, que están en alma ya, sin cuerpo todavía, resucitarán. Vendrán con un cuerpo resucitado y con esos vendrá el Señor. Pero ¿qué dice en el 15? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos. Ahora ya no dice solamente a esos impíos, miren, dice a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y ahí tú, si no te arrepientes, tengas la edad que tengas y mueres sin Cristo, estás tú también junto con aquellos soñadores. ¿Te das cuenta, por favor? Mira, está escrito en la palabra del Señor. Y estas son las bellas palabras de vida que tú cantaste con tanto ánimo. Cantánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Aquí están las bellas palabras de vida que te trae el Señor por medio de esta epístola. Que Él viene para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. ¿Qué es una obra impía? Mentira, engaño, robo, hurto, lo que sea. Desobediencia, rebeldía a los hijos también, rebeldía a los padres. Miren cuántas obras impías. Y no puedo pasar acá listando los pecados según la Biblia. No terminaríamos hoy día. Obras impías, pecados contra tu prójimo, pecado contra Dios, pecado contra tus hijos, pecado contra tus padres, pecado contra tu esposo, pecado contra tu esposa, pecado contra tu prójimo, contra tu amigo, tu hermano. Obras impías. Por eso queda ahí cuán necesario y cuán urgente es que tú trates con tus hábitos y actos pecaminosos, pero no lo vas a poder hacer si es que no estás en Cristo. Por tanto, cuán urgente, importante es que vayas corriendo a Cristo, clamando perdón de pecados.
clama perdón de pecados y confía en que en Él, en la cruz del Calvario, murió por tu culpa. Créelo, por favor. De corazón, créelo. Porque tu mal no es pequeñito. El mal del ser humano es terrible. Sí, ahora hablando en el 16 de estas personas, pues dice ahora, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Sus deseos qué? Pecaminosos. De su naturaleza corrompida. Cuya boca habla cosas infladas. Pecado externo, ¿verdad? Miren. Adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Qué terrible descripción que da Judas. Y todo esto que hemos leído, amados, hermanos, ahora me dirijo a los creyentes, es algo que nosotros tenemos que evitar en nosotros mismos, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún nos puede llevar a querer imitar lo malo, ¿no? En aplicación a lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Pero ahora en el versículo 17 es como que Judas ahora se enfoca en los creyentes. Ya habló de los impíos y ahora dice, pero vosotros, amados, noten ustedes, pero vosotros, amados, hermano, hermana, tened memoria, recuérdate por favor, no te olvides, ten memoria, no seas olvidadizo, ten memoria de qué, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo, esto no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que él está anunciando ya lo profetizó Enoc hace mucho tiempo atrás. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, amados hermanos, el error está pululando por todos los lugares. No es nuevo. Por eso Judas le dice a los creyentes, vosotros, amados por Dios, amados por Judas en este caso, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decían? Aquí está en el 18. Los que os decían. ¿Y qué dice ahí? Léanlo por favor, 18. Ahí está. Ten memoria. Sé diligente, mira, en estos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos tiempos de aquí hasta la segunda venida son los postreros tiempos. ¿Qué va a pasar? Habrá burladores, no dice tal vez haya. Van a haber burladores. ¿Y cómo andarán? ¿Cómo vivirán? ¿Cómo caminarán en la verdad? No dice caminarán, andarán. ¿Cómo? Según sus malvados deseos. Porque no tienen nuevos afectos, no tienen afectos de obedecer la palabra, sino según sus malvados deseos. Y van a desviar y desvían a muchos. 19. Estos son los que causan divisiones. ¿Ve? No es el que causa división el que se pone a defender la verdad en una iglesia, decir, mira, esto dice Dios. No, él no causa división. Quien causa división es él o la que dice, la que viene conforme a sus malvados deseos. No, yo quiero seguir haciendo esto porque a mí yo quiero hacer esto. No, pero la palabra dice esto. No, yo quiero hacer esto. Eso es. Acá dice, ¿quiénes son los que causan divisiones? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si no tienen al Espíritu, entonces es que no han nacido de nuevo. No les guía el Espíritu. Versículo 20, nuevamente. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Mire, ¿qué es edificarse? Ese lenguaje es muy claro. Usted está edificando una casa, pone primero el cimiento, pone las columnas, pone las paredes, las vigas y continúa para arriba, ¿verdad? Acá también. Miren esta metáfora. ¿Qué te está diciendo? Edifícate sobre vuestra santísima fe. ¿Tú tienes la fe salvadora? Pues tienes que edificarte. ¿Cómo te edificas? Pues leyendo, orando, echando mano de los medios de gracia, congregándote. Ahora, si tú no quieres hacer todo eso, pues se te entiende entonces que hay un problema, ¿verdad? Hay un problema porque no, entonces ¿dónde está la regeneración? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde está que tienes el Espíritu Santo? No, el creyente sí va a edificarse sobre vuestra, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Religiosa fe? ¿Dice farisaica fe?
santísima. O sea que la fe que el Señor da es una fe santa, te lleva a la santidad y es una fe apartada, es un don de Dios también. Santísima fe, no dice santa, dice santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo te conservas en el amor de Dios? ¿Cómo te conservas en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. No hay otra manera. Y este es el amor de Dios, decía el apóstol, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo te conservas en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, ¿verdad? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. No lo digo yo, no salió de mi mente. Eso está en la palabra. El Señor dice, amado hermano, hermana, tú quieres amar más a Dios, guarda sus mandamientos más, obedécele, búscalo en oración. Pero no puede ser una oración desarraigada a los mandamientos, no, son ambas cosas. Ora y guarda sus mandamientos. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hazlo. Y Dios se complace en eso, porque lo haces tú unido a Cristo. Se complace en eso y Él se va a manifestar más a ti. Eso dice el Señor. Y mi Padre le amará, dice, ¿ve? Y vendremos a Él, dice Él. Qué precioso, ¿no? Es como un hijo a su padre o una hija a su padre. El padre se complace porque la hija obedece o el hijo obedece. Es obediente. Y el padre, ¿qué le dice? Un padre terrenal, oh, mi hijo es obediente, mi hija es obediente. Mira, te voy a dar este premio, no sé, X y Z. Es lógico. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que es perfecto, soberano, el dueño del universo? Así que consérvate en el amor de Dios y guardando su palabra también es lo que estamos leyendo en Judas. Que tengas cuidado. Tened memoria, cuidado, contiende ardientemente por la fe. Mandamiento de Dios también. Es mandamiento de Dios. No te lo pone por poner. Mandamiento de Dios. Consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro, ¿qué dice? Salvador Jesucristo. Señor. Y Él es Salvador. Pero dice acá nuestro Señor. ¿Qué Señor? Curios. Soberano, el gobernante. Tu gobernante es el que gobierna tu vida para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Mandato. A alguien que está dudando, busca convencerlo. Sí, con la palabra. Aprende la palabra para que le convenzas con la palabra. 23. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué camino puede estar siguiendo tal persona que procuras tú salvarlo, arrebatarlo del fuego? Que ese camino lo está llevando a la perdición. Pero hay otros, dice, y de otros. Noten ustedes 3 grupos que dice Judas. Y de otros, dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, este es un mandato de Dios para ti, hermano, hermana. Ten sumo cuidado, que hay otros, y hay algunos que tú tienes que tener sumo cuidado. Tienes una familia, por tu familia. Sumo cuidado por ti mismo o por ti misma. Con temor, dice, ten misericordia. Ahora, está bien, pero ten misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y cuántos de esos hay hoy en día, verdad? ¿Cuántos hay de los cuales tenemos que tener cuidado, sumo temor? Cuidado. Por eso decía el apóstol Juan, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es poderoso? ¿Quién es el todopoderoso para guardarte sin caída? El Señor Jesucristo, bendito Señor y Salvador. Él tiene todo el poder. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. No existe ni un solo planeta que puede circular, cualquier meteorito que puede venir desde otra órbita o lo que sea para destruir la tierra, si es que Él no ha determinado ya el momento que Él lo va a determinado a hacer. ¿Y cómo lo hará? Él no lo va a hacer así. No.
No existe nada. Él es el poderoso para guardaros sin caída, para mantenernos perseverando, amados hermanos, en la santidad, en el camino que Él ha trazado, caminar en la verdad y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Ese es el fin de nuestro Señor. Él es el principio y el fin. ¿Sí? Él es el principio y el fin. El eterno. Él es Dios. Nada de lo que ha sido hecho sin que no haya estado en la mente del Dios Trino. Él, la persona de Cristo. Él es el principio. Él existió siempre y existirá siempre. Y nada confluye si no es para la gloria de Cristo y de Dios. Él es el fin. Nada de las cosas que suceden, cada persona que nace, confluye para este gran decreto de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Qué tremendo. Uno va a decir, pero hay tanta maldad. La maldad es del hombre. ¿Dios lo ordenó o Dios lo estableció así? Porque nada puede suceder sin su decreto. Pero el pecado está en el hombre. El pecado está en el hombre. No hay mal en Dios. Ningún mal. No podemos atribuirle, yo pequé esta es la culpa de Dios. No, es tu pecado. Es el pecado del hombre. Pero Él es poderoso para guardaros sin caída. Estamos en Él. Él es poderoso para salvarnos y presentarnos sin mancha. Oh, qué tremendo. Estamos hablando de hábitos y actos pecaminosos y estado pecaminoso. Miren, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque hermano, si tú eres creyente, aún tienes tu estado pecaminoso, aunque no te domina el pecado, pero aún estás en un estado pecaminoso que te va a llevar a pecar. Por eso pecas, por eso caes. Pero si tú te mueres así, con ese estado pecaminoso, no podrías estar delante de Dios, porque Él es limpio de ojos para ver el mal, porque la corrupción no habita con Él, porque Él es santísimo. Entonces, ¿cómo me salvo? Aquí está. Él es poderoso, Cristo, para presentarnos sin mancha. Sin mancha. Ni arruga semejante, dice el apóstol Pablo en Efesios. Sin mancha ni arruga semejante. A su iglesia gloriosa. Delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí está, mire cómo concluye esta preciosa epístola. Al único y sabio Dios. El único, no hay otro Dios. No es que todos creen en Dios, todos tenemos al Dios. No. Los testigos de Jehová no tienen al Dios de la Biblia, porque para ellos Dios no es un Dios trino, no creen en la Trinidad, y no creen que Cristo es Dios, ellos creen que Cristo es un arcángel. Está en su misma página web de ellos. No tienen al Dios. Al único y sabio Dios, ¿lo tienes? Ese Dios que es único, vivo y verdadero, inmutable, infinito, justísimo, sapientísimo, libérrimo, soberano, santo, santo, santo. Un Dios que está airado con el impío todos los días, como dice su palabra. Un Dios que es misericordioso, humilde, amoroso, con amor eterno, ama a los suyos. Es tu Dios. Corre a Él. Solamente puedes llegar a Él por medio de Cristo. No puedes conocerlo de otra manera. Arrepiéntete de tus pecados. Humíllate delante de Él. Golpéate el pecho de tu corazón, diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Reconoce tu maldad delante del Señor. No digas que eres buena persona, porque ahí está el engaño del diablo. Si tú crees que eres buena persona, es tu corazón que te está engañando. Es Satanás que te está susurrando ahí a tu mente y diciéndote: estás bien, no tienes problema de esto, estás bien, eres buena persona. No, ese es el camino de la perdición. Humíllate. Deja el impío su camino. Deja tu maldad, deja tu impiedad. Pon primero a Dios por sobre todas las cosas de verdad, independientemente de lo que te pase, independientemente de lo que pierdas, independientemente de las amistades que puedas perder, que realmente no son amistades y te alejan de Dios. Pon primero a Cristo. Corre a Él,
Cree que eres un gran pecador y que Él lo cargó en la cruz del Calvario por tu culpa, que por tu culpa murió. Lo que hemos leído la semana pasada y antepasadas. Juan capítulo 18, Juan capítulo 19. Cree que lo hizo por ti, por tu culpa. Que Él estaba sufriendo en esta tierra y martirizado por esos fariseos, escribas, ¿verdad? Vituperado, menospreciado, escupido, golpeado por tu culpa. Créelo, créelo. Y que fue a la cruz del Calvario ahí en 3 horas de tiniebla, recibiendo la ira de Dios, la ira que tú deberías recibir eternamente por tus pecados. Créelo, créelo, por favor, que lo hizo por ti. Cree que lo hizo por ti. Encuentra ese amor para con Él. Pídele, por favor. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Necesitas un Salvador. Porque estás camino a la condenación eterna. Si no te arrepientes. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia. ¿Cuándo? Ahora y por todos los siglos. Él es Dios. Cristo reina. No esperes ver un reino literal, hay un palacio de oro, con unas bancas de oro, con unos soldados ahí, unos militares, con unos tanques. No, porque como Él le dijo a Pilato, ¿recuerdan? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como el reino de este mundo, porque, y Él le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos saldrían a pelear por mí, así como pasa en esta tierra, ¿verdad? Si hay un reino y alguien ataca al rey del reino, ¿qué hacen? ¿Qué hace entonces? ¿Qué orden da el rey del reino? Salen ahí sus militares, sus soldados, sus tanques, aviones, a defenderlo. Pero nuestro Señor tiene un reino que es espiritual. Aún en este momento todavía es espiritual. Sí. Y Él está reinando. Y no le digas, como nuestro Señor enseñó, ¿verdad? No queremos que este reine sobre mí. No digas eso. No digas eso. Deja que Él reine y gobierne tu vida, que sea el curios de tu vida. ¿Cuánto más? No te endurezcas por el engaño del pecado. No dejes que el Señor te entregue, porque por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Si tú quieres que alguien te predique un mensaje sensiblero para que te sientas bien, no es la bella palabra de vida. Si tú no estás en Cristo, la bella palabra de vida para ti es arrepiéntete. Deja tu camino de pecado y corre a Cristo y clama misericordia. Y no digas, la palabra que me has dado y que viene de Dios, no la escucharé. No digas eso. Tu alma es eterna. Tú lo sabes. Tú sabes que tu alma es eterna y te lo digo con certeza porque la palabra de Dios lo dice. Tú sabes que eres eterno. Tú sabes que aquí no termina. Un día que partas no termina todo. Dios ha puesto eso en nuestros corazones, el sentido de eternidad. Lo dice la palabra. ¿Qué de malo hay en el camino de Dios? Nada malo. Todo es bien. Porque Dios te da bien y no mal todos los días de tu vida. ¿Qué de malo hay en Cristo? ¿Qué de malo hubo en Cristo para que lo llevaran a la cruz? Aquellos hombres. Nada. Absolutamente nada. He aquí, lo he llevado con Herodes y tampoco no encontró nada. ¿Qué haré? Pues lo azotaré y lo soltaré. No, crucifíquenlo. ¿Vas a hacer tú lo mismo con Cristo? ¿Vas a rechazarlo? ¿Él es tu enemigo para que le rechaces? ¿Qué de mal ha hecho contigo? Te sostiene ahí. Estás con vida. Cada átomo de tu cuerpo lo sostiene, porque en eso dice la palabra, dice que en Él subsisten todas las cosas. ¿Qué de malo ha hecho contigo? ¿Te has enfermado? ¿Te has sanado? ¿Te has librado de tantos accidentes? Te está manteniendo aún en este momento. Y las veces que tú has rechazado a Cristo y te has dado media vuelta, te has ido para seguir haciendo tus cosas. Te ha mantenido con vida. Qué misericordioso, qué paciente. Pero su paciencia se acaba. Sí. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé, el pregonero de justicia, predicaba la palabra y la gente se burlaba. ¿Cómo que va a llover? Diluvio. No, vete por acá.
hasta que llegó el día en el que el Señor cerró la puerta del arca y nunca más se abrió. Así que no esperes que se cierre la puerta de la salvación para ti. Eso se llama endurecimiento judicial, de lo cual una vez se predicó también. No juegues con Dios. Romanos 1 dice, Dios los entregó. 3 veces. Dios los entregó. Dios los entregó. El libro de Éxodo, el Señor con Faraón, Dios endureció su corazón, dice la palabra. Porque él había endurecido su corazón. Dios lo dejó. Porque Cristo reina y reinará por siempre. Él como Dios es rey desde siempre y para siempre. Como Cristo, Él se humilló en esta tierra. Oh, claro, en su estado de humillación en esta tierra, vino a hacer la obra, como se decía aquella vez que leíamos Juan 18, 19. Aquella obra que su Padre le había encomendado. Aquella obra prodigiosa, bendita obra para salvarnos de nuestros pecados, siendo malos y enemigos y aborrecedores y aborrecibles, estando muertos en nuestros delitos y pecados, teniendo un entendimiento entenebrecido. Él vino a hacer esa obra portentosa por nosotros. Y en la cruz del Calvario clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quedó escrito así en la palabra para que sepamos nosotros que Dios lo desamparó por culpa nuestra. No porque él pecó, porque nunca salió engaño en su boca. Nunca salió engaño en su boca. El justo por los injustos. Porque fue desamparado por Dios. Por pecados nuestros que él estaba cargando. Por pecados de cada uno de sus escogidos que él va a salvar. Si tú mueres sin creer que esto lo hizo por ti, tengo que decirte en honor a la verdad que no murió entonces por ti. Pero lo que quiero decirte es que tú creas que lo hizo por ti. Y si tú crees realmente de corazón, puedo decir con certeza bíblica que él lo hizo por ti. Créelo, por favor. Cree que él lo hizo por tu culpa. Que esas 3 horas de tinieblas él estaba cargando tus pecados tan terribles que te merecen una condenación eterna en el infierno. Por eso dice este versículo tan precioso: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando Cristo vino en esta tierra, aún en su estado de humillación, él estaba reinando como Cristo, ¿saben? Claro que él recibió un reino cuando él ascendió, pero él estaba reinando, y él estaba reinando en los corazones, por ejemplo, de Pedro, por ejemplo, de Mateo, que estaba a su frente. No reinaba en el corazón de Judas Iscariote. Pero el hecho de que no reinaba en el corazón de Judas Iscariote no significa que no es rey del universo, así como Dios es rey del universo. Son algo, cosas tan profundas, amados, hablar de nuestro precioso Salvador. Pero un día él va a venir con su, como decía Judas, con sus santas decenas de millares. Va a venir, no sabemos el día. Va a venir y va a hacer justicia. Apartará el trigo de la cizaña. Apartará las ovejas de los cabritos. Apartará el árbol bueno del árbol malo. Un día va a venir a hacer justicia, a hacer juicio. Y a partir de ese momento, ese reino que aún todavía ahora es espiritual, no solamente será espiritual, pues habrán nuevos cielos y nueva tierra. Y cada creyente estará delante de Dios y delante del Cordero, Señor Jesucristo. Y la semana siguiente veremos en el libro de Apocalipsis, el precioso capítulo de Apocalipsis con nuestro hermano Renato. Y estaremos delante de él con cuerpo glorificado semejante al de la gloria de Cristo. Qué precioso nuestro Señor. ¿Cómo no vas a querer aprender y conocer de él y tener una relación con él y pensar en él? Por favor, todo empieza en la salvación, en la regeneración, en la conversión. Corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados.
Que Él sea tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Que vivas para darle la gloria por siempre. Que esté en tus pensamientos. Estamos hablando a lo largo de varias prédicas al respecto de este asunto, que podíamos tomarnos realmente media hora acerca de el estado pecaminoso, los hábitos pecaminosos y los actos pecaminosos. Y nos ha llevado hasta este punto. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, yo sé que para usted el pecado es aborrecible. Porque eso es lo que hace el Señor cuando salva a una persona. No existe una mentirita piadosa. Duele el pecado. Es terrible. Y yo te comprendo que si tú no sientes eso, yo te comprendo, es que no estás en esa posición aún. No has ido a Cristo. Si te parece exagerado, si te parece aburrido, si te parece repetitivo. Por eso, de ahí que, por favor, yo quiero que, y es el deseo de mis hermanos, que tú experimentes esta salvación para que ahora sí puedas tener esos ojos espirituales. Es por eso que el Señor le dice a Nicodemo, este hombre religioso, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo no podía ver, estaba ciego espiritualmente. Y ciertamente es así. Resultaría ilógico de repente pensar que alguien salga de este salón y la palabra se salga, entre por una oreja y se ha ido por la otra. Pero yo entiendo que eso puede ser así. ¿Por qué? Porque es la ceguera espiritual. Es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual. Es la muerte. Estás muerto en delitos y pecados si no tienes la vida de Cristo en ti. Si no estás unido a Cristo. ¿Usted alguna vez habrá ido a un funeral? ¿Usted cree que gritándole al que está ahí se podía levantar? Golpeándole, tocándole ahí la urna. No hay manera. Es lo mismo. Yo soy un simple predicador. Mis hermanos también. Se necesita que el Espíritu Santo sea haciendo esa obra portentosa. En el valle de los huesos secos sea el Señor obrando salvación y dando vida juntamente con Cristo. La verdadera vida que lleva una vida de piedad, que cambia tu corazón y tus afectos y tu voluntad y tu mente, que antes solamente pensabas en las cosas del día a día, del mundo, nada más en las cosas materiales y nada, para nada, Dios. Porque ese es el corazón incrédulo. El corazón incrédulo, no hay espacio en el cerebro para Dios. No hay espacio en la voluntad para hacer la voluntad de Dios. No hay espacio en los afectos para un afecto correcto delante de Dios. Es necesaria esa obra portentosa que solamente el Espíritu Santo hace. Como el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo pasar! El viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido y tú no sabes de dónde viene ese viento ni a dónde se va, no lo sabes. Y luego el Señor dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu Santo obrando misteriosamente en un grupo de personas que puede estar muerto en delitos y pecados, pero es el Espíritu Santo quien tiene que ser exaltado, por ser, es el que da vida, manifestando su poder y uniendo a cada persona con Cristo. Qué obra tan preciosa, aplicándole los beneficios de Cristo, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación, la perseverancia. Es tremendo. Somos aceptos en el amado y nada más que en el amado. No puede ser acepto por ti mismo, por ti misma. Solamente puede ser acepto o acepta dentro de Cristo.
No puedes presentarte de otra manera, pues de otra manera terminarás como aquellos que leímos del libro de Judas, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No estés en este grupo. Corre, por favor, delante del Señor. Amados, vamos a dejar Apocalipsis, que para la siguiente predicación el Señor nos presta vida. Terminaremos con Apocalipsis. No sin antes quiero decirles, amados hermanos, que, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en el 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, dice el apóstol Pablo, se revela desde el cielo. Ahorita mismo se revela desde el cielo. ¿Contra qué, Señor? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué, Señor? Que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es eso que detienen con injusticia la verdad? La verdad de Dios, lo que se está predicando. No lo retengas con tu injusticia, que entre a tu corazón y recíbelo. Pero si tú no haces eso, estás deteniendo con tu injusticia esa verdad. ¿Por qué, apóstol Pablo? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, incluso en la creación, como dice el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienes excusa delante de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles para tus ojos físicos. De modo que, dice, no tienes excusa. No tienes excusa. Y encima estás deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Tú no puedes decir: no hay Dios del quien me estás hablando. No, porque las cosas invisibles de ese Dios creador se hacen claramente visibles para ti. ¿Dónde? En las cosas hechas por Dios. Y te deja sin excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿ve? Encima te dice que conoces a Dios, no en el sentido de un conocimiento salvador, sino en el sentido de un conocimiento de que tú sabes que existe un Dios. Lo cual no te hace salvo, de hecho. Solamente te hace salvo el hecho de conocer a Dios con esa relación de Dios a criatura en Cristo. Pero tú, quien ya has visto las cosas y me dices: no existe el Dios. No, sí existe el Dios. Mira, aquí Dios te dice que tú conoces a Dios en el sentido que ves las obras, ves tú mismo tu cuerpo, tu sistema respiratorio, digestivo, circulatorio. Hay un Dios. Los animales, las plantas, las aves, tan preciosos los peces. Hay un Dios. Los cielos, el universo. Hay un Dios. Has conocido a Dios, pero no le glorificas como a Dios, ni le das gracias, sino que te envaneces con tu propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tu razonamiento. Ahí está el problema, tu razonamiento. ¿Con qué razonas? Con la mente. Y una mente que no está en Cristo, no está aferrada a Cristo, que no está unido a una regeneración, ¿qué va a razonar? Aquí está. Te envaneces. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles,
por lo cual también, y aquí quiero llegar, Dios los entregó a la inmundicia. Y vamos a terminar con este versículo. Dios los entregó a la inmundicia. Y esto era lo que me adelanté en decir hace un momento, que si tú sigues en tu pecado, Dios te puede entregar. Si tú sigues rechazando la gracia de Dios, si sigues queriendo creer lo que tú quieres creer, si sigues queriendo hacer lo que tú quieres hacer y tu necio corazón te manda a hacer, Dios te puede entregar a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y usted lo ve en el versículo 24, y lo lee en el versículo 26, y lo lee en el versículo 28. Por esto Dios los entregó, en el 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Y continúa. Esto no es un juego. Tu alma es eterna. No juegues con Dios, que puede ser entregado. Y si eres entregado, ya no hay marcha atrás. Solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe. Qué triste que a veces a algunas personas les predicamos, incluso ya siendo ancianos, que en algún momento recibían y otra vez se recibían y ahora están endurecidísimos, blasfemando de Dios, blasfemando de Cristo. No sabemos nosotros si ha sido entregado, solo Dios lo sabe. Tal vez lo sea, no lo sabemos. Así que por favor, tú estás con vida aún. Eso está en Romanos 1, lo puedes leer completamente. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor.